Timoteo, capítulo 1 y verso 3. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 3. Aleluya. Aleluya. Todavía estoy en primera. Ahí está. Ok, dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer desde el versículo 1. El apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La versión de las Américas dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Padre bendito, te damos gracias, Señor. En este día te pedimos que tú seas el que me uses, Dios mío, Espíritu Santo, que sea tu unción, tu palabra, tu gracia, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, y que esta palabra lleve a cabo el propósito para la cual tú la envías, Señor, que seamos edificados y bendecidos por tu palabra, Padre eterno. Amén y amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que él dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo con limpia conciencia. Y al leer este versículo me llamó la atención esa frase que dijo el apóstol Pablo. A veces cuando uno lee la palabra hay frases que saltan del texto, no que saltan en lo literal, pero nosotros decimos que saltan porque es algo que nos llama la atención, como que Dios nos diera una luz acerca de eso, nos hablara en esa frase que se usó. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Y cuando yo vi que el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que sirvo a Dios, al cual sirvo con limpia conciencia. Y cuando me miré esta escritura, me imagino que ya la había leído varias veces, pero nunca me había saltado esa frase. Y al ver esa frase me doy cuenta que a Dios se le puede servir con una conciencia manchada, o con una conciencia que está mal delante de él, con una conciencia que lo está acusando a uno. Porque Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios que sirvo, al cual sirvo con una limpia conciencia. Y dice: como lo hicieron mis antepasados, como lo hicieron los antepasados, que sirvieron a Dios con una limpia conciencia, que ellos pudieron venir delante de Dios y servir en su reino, pero hacerlo con una conciencia libre de acusación, libre de pecado, libre de que esté aquella conciencia remordiéndole a uno, diciéndole a uno: hiciste mal, estás mal, no estás bien. No sé si le ha sucedido que la conciencia le habla a uno. Yo creo que a todos nos ha sucedido, todos tenemos conciencia. Cuando hacemos mal, aunque delante de la gente quedemos bien, pero sabemos dentro de nosotros que estamos mal. Y ahí está la conciencia diciéndonos: estás mal. Ve y pide perdón, ve y haz esto, ve y arregla las cosas, porque estás mal.
Y Pablo me llamó la atención que él dice, así como mis antepasados sirvieron con una limpia conciencia, así sirvo a Dios. Pero al ver eso me doy cuenta de que habían cosas que, como a los antepasados de Pablo, así como a Pablo, habían cosas que se habían hecho, que él había hecho, que podían venir a acusarlo en su conciencia, cosas que él había cometido, que podían venir, la gente podía venir y decirle, pero tú estás predicando del reino de salvación, pero tú eras perseguidor de la iglesia. ¿Cómo tú vas a predicar de ese evangelio si tú mismo nos perseguías? ¿Cómo tú vas a predicar de una santidad si tú mismo escribiste que lo bueno que quieres hacer no lo haces y lo malo que no quieres hacer lo terminas haciendo? Porque muchas veces yo a veces pienso de que a veces la conciencia no necesita trabajar tanto, porque tenemos a tanta gente que nos acusa, ¿verdad? No sé si le sucede a usted, pero a veces la gente quiere servir como conciencia de uno. Y a veces la gente, me imagino que más de alguno le ha de haber dicho a Pablo, pero tú no eres apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol de Dios si tú mismo perseguiste a la iglesia? Si tú mismo fallas. Me imagino que más de alguno le ha de haber hablado mal del apostolado, del ministerio de Pablo, porque incluso si vemos la Biblia, Pablo en varias ocasiones defiende su apostolado, porque más de alguno atacaba su ministerio, más de alguno hablaba mal de él, y me imagino que habían varias cosas que la gente podía decir en contra del apóstol Pablo. Y cuando nosotros leemos la palabra y vemos quién era el apóstol Pablo, yo digo, si del apóstol Pablo pudieran hablar, ¿qué no podrán hablar de mí? Si de él podían decir que él quizás en un momento hizo cosas muy malas, ¿qué no podrán hablar de nosotros? Pero nosotros tenemos que ver lo que dijo el apóstol Pablo, que él sirve a Dios con una limpia conciencia, con algo, con su conciencia libre de acusaciones, libre de pecados, libre de maldad, libre de cualquier cosa que podía afectar su vida. Porque cuando nosotros delante de la gente podemos declarar algo y podemos decir, la gente te puede decir, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Cómo estás fortalecido? ¿Cómo estás bendecido? Como decía Marino, ¿verdad? El canto de Marino. Podemos decir, alguien te puede preguntar, ¿cómo estás? Todo marcha bien, bajo control, decimos con el hermano Miguelito, ¿verdad? Pero podemos delante de la gente declarar cosas que van bien, y la gente puede pensar todo marcha bien, pero dentro de nosotros puede ser totalmente diferente. Dentro de nosotros puede ser lo contrario a lo que estamos declarando. Dentro de nosotros puede haber cosas que pueden estar acusando nuestra vida, pueden haber cosas que nos pueden estar diciendo, pero si la gente se diera cuenta quién realmente eres, si la gente se diera cuenta cómo piensas, cómo hablas, cómo te comportas, que la gente te desecharía. Yo he oído gente que dice eso. Incluso hay un canto de Jesús Adrián Romero que habla de eso, que si la gente se diera cuenta realmente, y que es Jesús pues el que hace las cosas en nosotros. Pero cuando vemos estas cosas, vemos que hay quienes pueden servir a Dios y pueden estar en el evangelio, pero pueden estar con una conciencia que los está acusando, con una conciencia que los está remordiendo. Y incluso al rey David, hubo un momento que su conciencia lo empezó a remorder, su conciencia le empezó a hablar, su conciencia le empezó a inquietar su vida. ¿Por qué? Porque había cometido algo que
que lo acusaba, algo que tenía que ir y sacar eso de su vida. Pero así como el apóstol Pablo pudo decir, sirvo a Dios con limpia conciencia, la pregunta que deberíamos de hacernos hoy es, ¿podría yo decir delante de Dios, sirvo a Dios con una limpia conciencia, libre de cualquier acusación, libre de cualquier cosa, libre de toda cosa que haya hecho? Yo puedo servir a Dios con una limpia conciencia, sabiendo que estoy delante de Él y que si en este momento en el cual estoy delante de Él, Él viene, me haya puro y santo delante de Él. Porque la conciencia es algo que Dios puso en cada uno de nosotros. La conciencia es algo que Dios puso en cada uno de nosotros, que va a dar testimonio de lo que hicimos en esta vida. La conciencia es algo que Dios puso en el ser humano, que eso va a dar testimonio de lo que Él hizo en la vida. Eso va a dar testimonio de qué actos hizo, incluso cuando nadie lo miraba. Incluso cuando pensaba que ni Dios lo miraba. Allí es la conciencia, no sé cómo va a ser, pero la conciencia va a dar a conocer lo que se hizo. La conciencia va a dar testimonio de lo que se hizo en esta vida. Y la conciencia es algo que puede estar, lo podemos ver como el alma o ligada al alma, porque la palabra que se usa en el hebreo tiene que ver con el alma, tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con el pensamiento. Entonces la conciencia no es el alma, pero es algo que está muy ligado al alma, muy ligado al pensamiento, muy ligado al intelecto. Y vemos que esa conciencia Dios la puso allí para que incluso si alguien que nunca ha oído de Cristo, alguien que nunca ha conocido de Dios, alguien que nunca ha leído la palabra ni sabe que existe la palabra, alguien que no conoce nada de Dios, tiene una conciencia que le habla de Dios. Porque la Biblia dice en Eclesiastés que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos que puede haber gente que nunca escuche el mensaje del Evangelio, pero la conciencia le habla de Dios. La conciencia, al ver la naturaleza, le dice, hay un creador, hay alguien que lo formó, hay un Dios que formó la tierra, hay un Dios que diseñó las cosas. Hay un Dios que tomó el tiempo para diseñar las cosas, y hoy en día el hombre quiere decir que no hay un diseñador del universo. Quiere decir que las cosas se formaron así por así, pero sabemos al estudiar cualquier científico que usted le pregunte en verdad que si se da cuenta que hay un creador, tiene que reconocer al ver una hoja, al ver un árbol, al ver una persona, al ver al estudiar el ojo del ser humano, al estudiar las estrellas, al estudiar el planeta, todo apunta a que hay un diseñador del universo. Y nosotros sabemos que es el Dios todopoderoso, es el único y verdadero Dios. Y vemos que la conciencia le dice al hombre, le habla al hombre de Dios. Y la conciencia nos dice qué es bueno y qué es malo. Porque incluso cuando nosotros no habíamos sido enseñados en la palabra de Dios, sabíamos que habían cosas malas y sabíamos que habían cosas buenas. Sabíamos que habían cosas que no deberíamos de hacer, porque nuestra conciencia nos decía. Nuestra conciencia nos hablaba. El diccionario de la Real Academia Española dice que es conocimiento del bien y del mal que permite que a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Porque la conciencia no se hizo para estar acusando a los demás, sino que la conciencia se hizo para estar viendo moralmente la vida de uno, estar viendo la vida de uno, estar viendo si uno está bien o si uno está mal,
en nuestras intenciones, en nuestros actos, ver que nosotros estemos bien delante de Dios. Amén. Dele palmas al Señor, hermanos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 8 y verso 7. 1 Corintios capítulo 8, verso 7. Dice el apóstol Pablo hablando, dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Aquí está hablando Pablo de lo que es los alimentos sacrificados a los ídolos. Y más adelante habla que el ídolo no es nada en sí, pero que la conciencia del ser humano que es débil, dentro del evangelio hay gente que tiene una conciencia que es débil. Una conciencia no tiene una libertad, no tiene un avance pleno en lo que es el conocimiento, porque dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Entonces, algo que va a llevar a fortalecer tu conciencia es el conocimiento que vas adquiriendo en la palabra de Dios. En cuanto vas creciendo en el conocimiento, y el conocimiento no es que nosotros digamos, como algunos dicen, que han crecido y han madurado y por lo tanto usan la gracia de Dios para el libertinaje. Ese no es el verdadero conocimiento. Pero aquí Pablo habla de un conocimiento, dice, no todos tienen este conocimiento, porque a la medida que tú vas creciendo en tu conocimiento de Dios, en tu conocimiento de la palabra, en tu conocimiento del Espíritu Santo, en tu conocimiento de cómo Dios se mueve, de cómo Dios obra, de cómo Dios trabaja en nuestra vida, vas a ir fortaleciendo tu conciencia. Vas a ir agarrando fuerza en tu conciencia, pero ahí el apóstol Pablo dice, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos estado acostumbrados al ídolo hasta ahora comen alimento como si fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia se mancha. ¿Por qué? Porque el ídolo para ellos es algo. Para ellos todavía ese ídolo es algo. Yo no estoy diciendo que el mundo espiritual de las tinieblas no está operando. Yo sé que está operando. Yo conozco acerca del mundo espiritual de las tinieblas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta lo que dice la palabra, sabemos que un ídolo, yo puedo estar delante de un ídolo y no ser afectado por ese ídolo. Porque yo sé que no es nada. Y que muchos pueden decir, hay tantos dioses y tanto esto, tanto aquello. Pero yo sé que hay un solo verdadero Dios. Un único Dios, y no ser afectado por los demás. Hay algunos que estudian y el estudio es bueno, el estudio es bueno aprender, para los que les gusta estudiar es bueno hacerlo y adquirir conocimiento incluso en las cosas de Dios, pero hay algunos que empiezan a estudiar incluso religión, acerca de las religiones, acerca de la iglesia, pero en su investigación empiezan a encontrar que hay otras cosas, hay otras entidades, otras divinidades, hay otras cosas allá afuera, y la gente, por no conocer la palabra, por no estar establecido en la palabra, por no tener una conciencia que es fuerte, que ha sido fortalecida, lo que empieza a suceder es que para ellos empiezan a reconocer que no que adoren a otros dioses, pero empiezan a reconocer que hay otras entidades que son dioses, pero la palabra dice que hay un solo verdadero Dios, un único Dios. Y nosotros debemos de entender que si estamos delante de un ídolo, el ídolo no es nada para nosotros. No porque alguien saque un ídolo, no porque alguien haga santería, no porque alguien haga brujería, no porque alguien practique hechicería, significa que eso va a venir a tener más poder que el poder que nosotros tenemos en Cristo Jesús.
Yo entiendo que el mundo de las tinieblas se opera de cierta manera, pero también entiendo que dentro de nosotros hay un poder mucho más grande que el que hay en el mundo. Hay un poder mucho más poderoso, mucho más fuerte que lo que está fuera en el mundo. Así es que si viene alguien y un brujo y te dice, te voy a derrotar, voy a destruir tu hogar, tú párate firme en el nombre del Señor. Y dice, toda obra que tú estás haciendo queda destruida, queda frustrada en el nombre de Jesucristo. Dele palmas al Señor. Pero aquel que tiene la conciencia débil, ¿qué es lo que va a decir? Ay, el brujo ya dijo. Pero no es nada. Yo entiendo, hermanos, que hay un mundo espiritual, pero nosotros también debemos de entender que nosotros estamos del lado del mundo espiritual que ha obtenido la victoria. Alguien decía, y me gustaba lo que decía este predicador, él decía, cualquier cantidad de gente que está al lado del Señor Jesús es la mayoría. Y cuando él dijo esto, lo dijo en inglés, quizás en inglés se entiende más, pero yo trato de traducirlo. Pero cuando él dijo esto, pude entender cómo la gente, cómo el pueblo de Dios obtuvo sus victorias. ¿Por qué? Porque Gedeón con 300 hombres va y conquista, va y vence a sus enemigos que eran miles y miles de soldados. Pero él va y conquista, va y vence a sus enemigos. ¿Por qué? Porque estaba del lado del Dios Todopoderoso. No importa cuántos se levanten en contra de ti, si Dios está a tu lado, tú vas a poder vencerlos. No importa qué tan grande sea el gigante que se levante en contra de tu vida, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y el apóstol Pablo dice que hay quienes tienen una débil conciencia, una conciencia que es débil, y esa en cuanto van creciendo en su conocimiento va a ir fortaleciéndose su conciencia. Tito capítulo 1 y verso 15. Tito capítulo 1 verso 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y cuando nuestro hermano pastor mencionaba algo ayer acerca de lo que es la pornografía, y yo quiero hablar un poco, no mucho, pero hablar un poco de lo que dice aquí, que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y cuando nosotros vemos que hay gente que va poniendo su mente y va poniendo su mirada en cosas así como lo que es la pornografía, lo que empieza a suceder es lo que dice aquí, que su mente se empieza a corromper. Su mente y su conciencia empiezan a corromperse, y por eso encontramos hombres en las calles que miran a una mujer y con la pura mirada la desnuda, porque no puede ver a una mujer de una manera pura, no puede ver a una mujer nomás para verla, sino que ya hay morbosidad en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque su conciencia y su mente ha sido corrompida, y hay quienes no solo afuera, sino que dentro del evangelio están con una mente corrompida. No en este lugar, pero yo conozco lugares donde hay hermanos, como decía un pastor, que los diáconos de aquel lugar, no de aquí, sino de aquel lugar, cuando pasaba una hermana, dice que no la dejaban pasar sin pasarle la escáner, decía él, porque la revisaban de arriba para abajo. Hay lugares así, hay gente dentro del evangelio que está corrompida, con una mente y una conciencia corrompida. Y si nosotros no tenemos cuidado, lo que puede suceder es que la mente y la conciencia se puede empezar
a corromper. Si nosotros no tenemos cuidado cuando el Espíritu de Dios te habla, cuando el Espíritu de Dios te habla, tu espíritu te habla a tu conciencia y te empieza a decir, esto está mal, esto está mal. Y si nosotros no hacemos caso, si nosotros lo hacemos a un lado, lo que empieza a suceder es que la conciencia se empieza a corromper. Cuando tú cometas un error, un pecado, y si te sientes mal, pon atención a eso. Pon atención a eso y dile, Señor, si me tengo que arrepentir, me voy a arrepentir. Y gracias porque todavía siento. Gracias porque todavía soy sensible. Gracias porque todavía hay algo en mí que puede ser sensible a lo que tú estás hablando. Porque vayamos a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4 y verso 1. Vemos que la conciencia es débil, pero la conciencia se puede corromper. Y cuando no se tiene cuidado, lo que sucede es lo que está aquí en primera de Timoteo capítulo 1 y capítulo 4 y verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y el cauterizar es quemar algo, pero la versión en inglés dice que es quemar, es quemarlo con un hierro encendido. Y cuando algo es quemado, cuando una parte de la piel es quemada, queda insensible esa parte de la piel. Cuando ya se muere aquellas células, lo que sucede es que queda insensible y hay gente con una conciencia que ya es insensible. Hay gente que dentro del evangelio, no solo hablando del mundo, sino hablemos dentro del evangelio, hay gente que sirve dentro de la casa de Dios, pero sirve con una mente insensible, con una conciencia insensible. Gente que por eso me llamó mucho la atención lo que dijo el apóstol Pablo, que él servía a Dios con una limpia y una pura conciencia. Porque hay gente dentro del evangelio que puede estar sirviendo con una conciencia corrompida, con una conciencia que ya se cauterizó, que ya le da lo mismo pecar como venir a la iglesia. Y yo sé que en este lugar quizás no sucede, pero hay en otros lugares, y nosotros lo que tenemos que tener cuidado es que eso no nos empiece a afectar a nosotros. Porque puede ver que no haya en este momento, en este lugar, pero no quiere decir que el enemigo no quiere que nosotros nos vayamos corrompiendo. El enemigo lo que quiere es destruir la iglesia, pero sabemos que no lo va a poder lograr. Y cuando vemos que allí dice que hay quienes que tienen la mente, la conciencia cauterizada, y lo que me llama la atención es que dice que en los últimos tiempos, y nosotros estamos viviendo lo que habla ahí, estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces debemos de darnos cuenta que en estos tiempos que estamos viviendo, lo que vamos a empezar a ver es gente que tiene la conciencia cauterizada. Y me llama la atención lo que dice que el versículo 1 dice que algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Dice el verso 2, mediante la hipocresía de mentirosos. Entonces ese engaño va a venir de gente que tiene la capacidad de hablar y de enseñar. Gente que tiene la capacidad, ¿por qué? Porque dice que allí que mediante la hipocresía de mentirosos, quiere decir que mediante estas personas que son mentirosos e hipócritas, que tienen una doctrina de demonios, ellos van a llevar a muchos a apostatar de la fe, pero esta gente va a ser gente que están en los púlpitos, gente que enseña, gente que predica la palabra. Porque ¿cómo puede llevar a algunos a apostatar si no se les enseña, si no se les habla, si no se tiene la autoridad para poder enseñar? Entonces el engaño que nosotros vamos a ver es un engaño que tiene que ver con los ministerios.
Y no estoy diciendo que todos los ministerios engañan, no, hay ministerios genuinos, hermana, hay muchos ministerios genuinos, hay muchos ministerios que Dios ha levantado y respaldado y que Dios usa. Ministerios que nosotros conocemos y incluso ministerios que quizás no conocemos, pero son ministerios genuinos que Dios ha levantado. Pero hay ministerios que enseñan, que tienen una enseñanza que lleva hacia la apostasía. Hay ministerios que tienen una enseñanza que es doctrina de demonios y hay espíritus engañadores detrás de esa enseñanza. Por ejemplo, si hoy en día buscamos un poco, podemos encontrar de que hay ministerios que enseñan que el homosexualismo es algo que puede existir dentro de la iglesia. Hay gente hay ministerios que enseñan que se puede servir dentro de la iglesia haciendo eso, pero allí tenemos que tener cuidado de entender, porque esa enseñanza no te va a venir así de golpe, sino que va a entrar sutilmente. Y vemos enseñanzas que parecieran estar bien, enseñanzas, pero cuando vamos a profundizar en esa enseñanza nos damos cuenta que todo lo que habla es solamente del hombre, solamente de lo que tú puedes hacer, de lo que tú puedes lograr. Habla positivamente, piensas positivamente, declara las cosas positivamente, pero cuando vamos a ver la base de esa enseñanza, nunca te lleva a arrepentirte, nunca te lleva a hablarte de que si estás mal delante de Dios te arregles, si has cometido pecado pidas perdón. Nunca te lleva a eso, solo te habla positivamente, te habla al alma. Y son enseñanzas que son del alma, son enseñanzas que son del hombre, no son enseñanzas que vienen de parte de Dios. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas porque son cosas que se están dando en este tiempo que vivimos. Y se están dando por gente que hombres mentirosos e hipócritas, dice ahí la palabra, que tienen cauterizada la conciencia. Pero vayamos a primera de Samuel, capítulo 24 y verso 5. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 5. Dice la palabra del Señor: aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Todos conocemos esa escena cuando va David y puede tomar la vida de Saúl, pero le corta la orilla del manto de Saúl, y lo que le dice después a Saúl de cómo él tenía su vida en sus manos y decidió dejarlo con vida. Pero cuando vemos que ahí dice que la conciencia de David lo remordía por haber cortado la orilla de su manto, dentro del pueblo de Israel, cuando un rey o un sacerdote llevaba un manto, o un rabí llevaba un manto, ese manto en la orilla de abajo, llevaba allí incrustado el rango de la persona o el ministerio de la persona. El manto de un rabí, o el manto de un sacerdote, o el manto de un rey no era cualquier cosa, no se lo daba a cualquier persona. No es como hoy en día que tenemos muchas camisas y si viene un amigo, pues llévate mi camisa. No, el manto era algo especial. El manto, en el borde de ese manto llevaba incrustado allí el rango que llevaba aquella persona. Llevaba incrustado allí la autoridad que llevaba aquella persona, llevaba allí el ministerio de aquella persona. Es por eso que vemos que la mujer del flujo de sangre va y toca el borde del manto de Jesús, porque ahí estaba el rango, ahí estaba el ministerio, ahí estaba incrustado la unción que llevaba el Señor Jesús, por eso quedó sana. Y cuando vemos que el rey David dice que su conciencia lo remordía porque había cortado el manto, porque se estaba levantando en contra del ministerio o de la unción que llevaba Saúl, aunque Saúl ya había sido desechado.
Pero David, ¿por qué le remordía tanto su conciencia? Porque él sabía, él era de Israel, él era de Judá, él sabía lo que significaba cortarle el manto, el borde del manto a una persona. Él sabía que lo que estaba haciendo era levantarse en contra de aquel personaje, en contra no solo de su persona, sino en contra de su ministerio. Cuando nosotros vemos que alguien que habla mal de un ministerio, hermanos, es algo muy delicado. Alguien que empieza a atacar a un ministro, alguien que empieza a hablar mal de un ministro. Yo no estoy diciendo que no hay ministros que hacen cosas malas, pero que no sea nuestra costumbre el murmurar, que no sea nuestra costumbre el hablar en contra del ministro, que no sea nuestra costumbre estar murmurando como el pueblo de Israel murmuraba de Aarón y de Moisés. Y cuando nosotros vemos que David cortó el borde de su manto, es como que hoy en día alguien dentro de la iglesia se levante en contra de un pastor. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto? Especialmente en este lugar hemos visto cómo se ha dividido. ¿Por qué? Porque la gente no toma en cuenta de que levantarse en contra de un ministro, levantarse en contra de un ministerio es algo delicado, es algo grave. Cuando nosotros, yo siempre tengo cuidado, trato de tener cuidado de cuando voy a hablar de un ministro. Nunca trato de hablar con una falta de respeto, trato de tener guardar un cierto respeto porque hay un ministerio allí. Y cuando nosotros vamos a ver, acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 23. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23, habla allí y dice, después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y decían, sube calvo, sube calvo, sube calvo. Y cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Ahora cuando vemos hablando de cuando alguien se levanta en contra de un ministerio, cuando vemos estos muchachos que le dijeron a Eliseo, le dicen, sube calvo, sube. Y alguien, pues especialmente en Latinoamérica, ¿verdad? Que a veces somos carrilludos. Pues hablarle a alguien así, pues, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué ofenderse tanto, pues? Que le digan, sube calvo, sube. ¿Para qué tanta ofensa, pues? ¿Para qué? ¿Por qué se tuvo que dar la vuelta Eliseo y maldecir a estos muchachos? Porque si alguien está bromeando y te dice algo por tu físico y te dice, pareces tamal mal envuelto o algo así, pues, para decir algo, ¿verdad? Uno no lo va a maldecir, uno no, quizás se ríe, uno quizás se moleste, pero no para tanto, ¿verdad? Pero Eliseo se da la vuelta y los maldice. Y salen 2 osas y devoran a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos no estaban hablando en sí solo de Eliseo, sino estaban hablando del ministerio de Eliseo que él había recibido de Elías. Porque Eliseo ya llevaba el manto de Elías, y cuando le están diciendo sube calvo, sube, no le están diciendo que suba a donde ellos están, le están diciendo sube así como Elías subió. Así como él ascendió en un torbellino, tú también sube. A ver si le están retando su ministerio, le están diciendo, si en verdad tienes el manto de Eliseo, sube como él subió. Si en verdad llevas el manto de Elías, sube como él subió. Por eso es que él se da la vuelta y los maldice. Porque ellos estaban burlándose, pero no de su persona, estaban burlándose de su ministerio. Eso es algo que nosotros tenemos que ver, que es algo muy delicado. Es algo delicado burlarse de un ministerio. Es algo delicado burlarse de
de un ministro de Dios, es algo delicado hablar mal de un ministro de Dios. Y cuando vemos que David estaba en aquel momento y su conciencia le remordía, era porque había cortado el borde del manto de Saúl, pero porque allí iba el rango de Saúl, allí iba el ministerio de Saúl. Y allí regresemos a 1 Samuel capítulo 24 y verso 6. Regresemos allá y dice: y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. Es el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David, aunque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, aunque Saúl iba en contra de David, David sabía que Saúl estaba afectado por un espíritu, aunque David había visto la ira de Saúl, David todavía reconocía la unción que había sobre Saúl. David reconocía de que Saúl era un ungido, que hubo un momento que se derramó el aceite sobre aquel rey. Y eso es algo que a veces nosotros como latinoamericanos tenemos que aprender. Porque nosotros como latinoamericanos vemos que alguien comete un error, alguien falla, y ¿qué decimos? No, merecido se lo tenía. No es un bueno para nada, ya ni lo oiga. Es tanto así de que me recuerdo en un cierto lugar que una vez estuve visitando aquel lugar. Había habido un cambio allí del ministro, y hubo una persona que servía al ministro que estaba anterior en ese lugar. Y cuando aquel ministro se fue, encontraron unos CDs de predicaciones de aquel ministro, y le dijeron: ¿quién los quiere? Y la persona dijo: no, ¿eso para qué? ¿Eso para qué sirve? De una manera despreciativa. Y tenía como un mes de que se había ido el otro ministro. Pero porque a veces tenemos esa mentalidad. A veces, se va alguien, pues al olvido lo echamos. Pero nosotros debemos de saber reconocer los ministros que han estado sobre nosotros y bendecir y honrar a la gente que ha estado sobre nosotros. No porque yo en un momento serví bajo otro pastor, y ahora estoy en ese lugar, yo voy a menospreciar aquel ministerio. No, debemos de honrar a los ministros que estuvieron con nosotros, honrar a los hombres y mujeres de Dios que un día nos tuvieron paciencia, que nos instruyeron, que nos enseñaron, que nos dieron la mano, e incluso si han fallado. No por eso debemos de hablar mal de ellos, sino honrémoslos. Honremos a los ministerios que estuvieron antes. Honremos sus vidas, bendigámoslo, oremos por ellos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude donde ellos estén. Pero cuando vemos que David dice que él es el ungido del Señor, David ya era ungido, ya había sido ungido por el profeta Samuel. Ya para este capítulo, ya David ya estaba ungido. Ya David tenía gente a su cargo. Ya David, Dios lo respaldaba, ya había vencido al gigante. Ya las mujeres cantaban que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ya la gente reconocía, empezaba a reconocer a David. Pero David seguía manteniendo el respeto al hombre que estaba sobre él. David seguía honrando a aquel hombre Saúl que lo llamó al palacio. Y nosotros debemos de aprender eso, hermanos. Como iglesia de Dios debemos de aprender de que no porque alguien falle en un ministerio, si tú conoces un ministerio y la persona falló, te habló mal o hizo algo, no por eso vamos a menospreciarlos. No por eso vamos a hablar mal de su ministerio. Quizás podemos decir: no, pues tiene un mal carácter, pero es su carácter. Pero no hables mal del ministerio. Ya si vas a hablar mal de su carácter, no, pues tiene esto, esta falla, tiene eso, bueno, pero no hablemos mal del ministerio.
Y eso es algo que David nos enseña y dice que su conciencia lo acusaba, porque ¿cuántos no sirven a Dios? ¿Cuántos no sirven dentro de la casa de Dios hablando mal de otra gente? Ahora no digamos del ministerio, sino hablemos de nuestro hermano. ¿Cuántos no podemos reconocer la unción, la gracia que hay en otro? ¿Cuántos no decimos cuando empezamos a ver algo en otra persona, no reconocemos la unción que está sobre él, la gracia que está sobre él, lo que Dios ha depositado en él? Y muchas veces hablamos mal de nuestro hermano, hablamos mal de él, pero servimos a Dios. Servimos a Dios y hablamos mal de nuestro hermano. Y eso servir con una conciencia que no está limpia. Porque cuando tú empiezas a hablar mal de tu hermano y tú empiezas a criticarlo y empiezas a murmurar de él y empiezas a levantar chismes e incluso cosas falsas de él, estás sirviendo a Dios, pero con una conciencia que no está limpia. Cuando tú ves un error en tu hermano, puedes ver un error y cuando tú vas y lo cuentas y dices, ya supiste que el hermano fulano de tal lo encontramos saliendo de la licorería y llevaba una bolsa, yo creo que llevaba un 12 ahí. Y uno ni sabe, quizás lleva pañales para su hijo, ¿verdad? Pero uno empieza a hablar mal. No, ya supiste que la hermana fulano de tal se la cachetearon y a veces hablamos mal de nuestros hermanos y venimos aquí, Señor, voy a darte mi servicio, que sea como un olor fragante delante de tu presencia, pero vengamos con una limpia conciencia. Si hemos pecado, si tú has hablado mal de tu hermano y lo tienes en ese lugar, ve y pídele perdón. A veces cuesta el humillarse, pero ve y dile, ¿sabes qué? La verdad, hablé mal de ti. La verdad es que me caíste un poco mal y me levanté un falso acerca de ti. Perdóname. Hice un chisme que no debería de ser, perdóname. Pero sirvamos a Dios con una limpia conciencia. Sirvamos a Dios, sirvámosle a Él, pero que sirvamos con una limpia conciencia. Quiero ir avanzando ya para ir terminando. Y dice Hechos, nomás voy a leer rápido, Hechos capítulo 24 y verso 16. Hechos 24, 16 dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Porque muchas veces nosotros queremos decir, yo estoy bien delante de Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Pero cuando viene nuestro hermano y tenemos que estar bien delante de él, muchas veces no estamos bien delante de él. Muchas veces queremos estar bien delante de Dios y transearnos a nuestro hermano. Y queremos estar bien delante de Dios y quizás en el mundo transeando a medio mundo, ¿verdad? Hay gente que ya no puede, se va de una iglesia porque ya se transeó a todos los de la iglesia. Tiene que ir a buscar otra iglesia. Yo conozco gente así, parece chiste, pero conozco gente así. Pero nuestra conciencia debe de estar irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Que los hombres digan, es una persona bien. No puedo hablar algo mal de él. No puedo decir que es una persona que está en pecado. No puedo decir que es una persona que me transió, hizo un buen negocio conmigo, así como hablan de los que están en este lugar. Amén. Vayamos, aleluya, con convicción, hermanos. Vayamos a Romanos, mejor vayamos a 2 de Corintios capítulo 1 y verso 12. 2 de Corintios capítulo 1 verso 12 dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad
y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. La satisfacción de Pablo era de que el testimonio de su conciencia en la santidad y en la sinceridad, que era una persona que se conducía con santidad y con sinceridad, era sincero con la gente. Si hablaba algo, era lo que hablaba. Si decía algo, no había una intención mala detrás de eso, sino que él se conducía puro, era transparente con la gente. No quería hablarle cosas bonitas al oído de la gente para convencerlas y luego darse a conocer que realmente era, no, sino que con sinceridad y con santidad se conducía en medio de la gente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir a tener una limpia conciencia delante de Dios? Hebreos capítulo 9 y verso 9. Hebreos 9:9 dice, lo cual es un símbolo para el presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Estaba hablando del culto que se practicaba en Israel, de que llevaban el macho cabrío, llevaban el cordero, llevaban el toro para ser sacrificado, pero dice que aquella sangre, aquella práctica, no podían hacer perfecto en su conciencia al que lo presentaba. Entonces, esos sumos sacerdotes, esos sacerdotes que agarraban aquella oveja, aquella víctima y la sacrificaban, y el sumo sacerdote que iba y presentaba esa sangre dentro del lugar santísimo, esa sangre no hacía perfecto en la conciencia de aquel sumo sacerdote. No lo hacía perfecto, ni al pueblo lo hacía perfecto. Por eso es que tenían que continuar y cada año seguir haciendo los sacrificios, cada vez ir a presentar la sangre en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no eran limpios en su conciencia. Aquel sacrificio no los limpiaba en su conciencia. Y cuando vemos más abajo, dice el versículo 14, dice, ¿cuánto más? Hablando de las sangres de los toros, hablando de la sangre de los sacrificios de antes, dice, y hablando de la sangre de Jesucristo, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Cuando yo veo que el Señor Jesús vino y murió por mis pecados y ofreció su sangre, por medio de esa sangre yo puedo ser purificado en mi conciencia. Por medio de esa sangre yo puedo venir delante de Dios y decirle, Señor, he fallado, he pecado, he hecho cosas que no debería de hacer, he hecho quizás, como dijo el apóstol Pablo, que lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer termino haciendo, pero vengo delante de ti, sabiendo que hay una sangre más poderosa, hay una sangre más santa, más pura que la sangre de los toros y de los machos cabríos. Y vengo delante de ti humillado para que tú no solo me limpies mi cuerpo, no solo me limpies mi mente, no solo me limpies del pecado, sino que limpies mi conciencia, para que yo pueda servirte con una limpia conciencia, que yo pueda servirte, que cuando tú levantas tus manos a Dios, que sea con una limpia conciencia. Dice en la versión King James, cuando habla ese versículo que leímos al principio, que doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, en la King James dicen, a quien adoro con limpia conciencia. Que cuando tú levantas tu cántico a Dios, sea libre de cualquier pecado, sea libre de cualquier murmuración. Que tú levantes tu adoración a Dios y digas, yo estoy levantando una adoración con una limpia conciencia delante de Dios. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? David había sido remordido por su conciencia
porque se había levantado, había cortado el borde del manto de aquel hombre que lo estaba persiguiendo. Y aunque lo estaba persiguiendo, aún así pudo reconocer de que aquel hombre era un siervo de Dios, era un llamado de Dios, era un ungido de Dios. Y muchas veces nosotros venimos delante de Dios y levantamos nuestras manos, levantamos nuestro cántico, pero hablamos mal de nuestro hermano, de nuestro vecino, hablamos mal de ministerios. No estoy diciendo que todos, pero algunos sí lo hacemos. Y si tú has hecho eso, dile al Señor: Señor, que yo pueda servirte con una limpia conciencia, que yo pueda adorarte con una limpia conciencia. Quizás has pecado, quizás fallaste, quizás cometiste algún pecado, una mentira, un robo, una fornicación, un adulterio. Ven delante de Dios y dile: Señor, limpia mi conciencia. Limpia mi conciencia, Dios mío. Que yo pueda decir, como dijo el apóstol Pablo: sirvo a Dios con una limpia conciencia, así como lo sirvieron mis antepasados. Así como aquellos que vinieron antes de mí sirvieron con una limpia conciencia, así yo también sirvo a Dios libre de toda acusación. Así yo sirvo a Dios con una conciencia libre, con una conciencia limpia, con una conciencia pura. Quizás tu conciencia se ha corrompido. Quizás hay cosas que han ido afectando tu conciencia, como decíamos, la pornografía, el estar viendo esas cosas, llevan a que el hombre y la mujer se vayan corrompiendo. Pero hoy puedes venir delante de Dios y decirle: Señor, limpia mi conciencia, límpiame, Dios mío, que yo pueda servirte con una limpia conciencia, Dios mío. Si he hablado mal en contra de mi hermano, Señor, si he murmurado, Dios mío, te pido perdón. Si he hablado chismes, Dios mío, te pido perdón, Dios mío, en el nombre de Jesús. Limpia, Dios mío, mi conciencia. Díselo a Él, Señor. Cuidaré mis ojos, que yo pueda servirte, Señor, con pureza. Que yo pueda servirte libre de toda acusación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Mi corazón Aleluya. de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar. Aleluya. Sí, Señor. ¿Por qué no le dices al Señor? Quizás has hablado mal de alguien, de un ministerio. Dile: Señor, perdóname porque no tomé en cuenta quizás los que estuvieron, que pastorearon tu vida en tiempos pasados, y quizás los menospreciaste por algún error. Pídele perdón al Señor: Señor, perdóname si en algún momento hablé mal de un ministro, si en algún momento hablé mal de algún ministerio. Dios mío, te pedimos perdón, Dios eterno. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, que podamos servirte con una limpia conciencia, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Dile: purifícame, purifícame y lávame, renuévame,
Restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, iglesia, Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Dile, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, purifica nuestras vidas, Dios mío. Limpia, Señor, toda conciencia, Dios mío, toda conciencia que ha sido corrompida, amado Dios, que sea limpia en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, te pedimos, amado Dios, que tú traigas esa limpieza a nuestras vidas, Señor, que podamos servirte y adorarte con una limpia conciencia, Señor, que podamos bendecirte, Señor, libre de toda acusación, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Aleluya. Dale palmas a Él con todas tus fuerzas.